A ver, bueno, ahí estamos, profe. Bueno, buenos días para todos. Los quiero ver, no, los quiero ver a todos. Bueno, en la reunión de hoy es un poco para informar qué es hasta dónde llegamos a esta altura del año, digamos, en julio. En nuestro cronograma estaba pensado finalizar con el nivel secundario y ustedes saben que hubieron muchas dificultades en algunos establecimientos y con algunos específicamente algunos profesores que, bueno, que tuvieron, digamos, muchas ausencias o en el colegio justo había muchas actividades, digamos, para los quintos, por lo tanto, se fue extendiendo el periodo de prácticas. Entonces hay gente que no va a terminar en julio, o sea, antes del receso. Algunos por esta razón, otros porque la institución solamente accedió a tener los practicantes hasta el viernes pasado, que fue 4, y de esta manera va a quedar un grupo en el mes de agosto, que es el que va. A ver, los que continúan o los que faltaría terminar la práctica, o sea, la práctica, no porque no hayan, a lo mejor hay gente que sí tuvo las 12 horas de práctica, pero tuvo algunas dificultades que fueron o se fueron marcando, digamos, en las observaciones, en las tutorías, etcétera, y se consideró que la práctica continuara como para reforzar o mejorar o superar todas esas dificultades que se pudieron haber observado. Y acá quiero hacer una aclaración porque me parece que hay algunas conceptualizaciones con respecto a la práctica en la que no estamos como sintonizando la cátedra y el grupo de alumnos. Y eso es lo que quiero aclarar. Nosotros cuando iniciamos la cátedra dijimos que la propuesta de la cátedra era un proceso formativo en prácticas docentes. Cuando hablamos de proceso formativo, requiere un proceso que tiene que ver con el desarrollo de determinadas capacidades o habilidades que van acompañados de un proceso de análisis y de reflexión, no solamente personal, sino también, o sea, personal y de la situación o de la realidad que implica realizar una práctica docente, ¿no? No es el hacer por el hacer mismo, como significa lo que es la práctica, sino que es realizar esa práctica docente desde un lugar formativo en el que yo necesito no solo conocer cuáles son las características que adopta o que aparecen en esa práctica, en la complejidad que tiene la práctica en todos los contextos, y en este caso en el contexto del nivel secundario, con todo lo que han ustedes observado y han vivenciado, sino también en relación a cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ustedes frente a la acción de ejercer la práctica docente, o sea, de ejercer un rol para el cual nos estamos formando y para eso necesitamos la mirada de otro, la mirada del par, la mirada del coformador, la mirada del formador en general para que pueda ir ayudándome a darme cuenta o a ser consciente, este hacer que muchas veces lo hacemos en forma inconsciente. En esta práctica no es solamente pararme en un aula y dar clase y decir, bueno, yo ya cumplí las 12 horas, ya me di la clase, ya hice las actividades, No,
Es un proceso de trabajo que se hace en el que se toma conciencia las decisiones que se van tomando y se asumen esas decisiones. Cuando estuve observando a la mayoría de ustedes que tuve el honor de observar, hay varias actitudes frente a la observación, ¿no? Está aquel practicante que acepta todo, ¿sí? Acepta la mirada del otro, pero sigue haciendo lo que le parece. Aquel que se enoja con lo que uno le dice, que se enoja, que se revela porque no le gusta lo que otro le dice. Y aquel que cree que todo lo que está haciendo está bien. Entonces lo que dice, lo escucha, pero sigue su camino. En realidad, si tomamos el trayecto de la práctica como un aprendizaje y la única instancia en la que ustedes toman contacto con la realidad, porque es la realidad esta, esas actitudes todas son válidas, porque todos nos enojamos cuando nos dicen algo que no nos gusta. Muchas veces creemos que hacemos cosas que están bien o mejor de lo que están, y muchas veces creemos que está todo mal o nos están diciendo que está todo mal y no sabemos cómo seguir. Todos pasamos por eso. Ahora, justamente este periodo de trabajo es comenzar a trabajar esas reacciones, esas actitudes, porque eso es la reflexión sobre la práctica. O sea, la práctica como hacer, digamos, lo que hago en la práctica, la realidad de la práctica, me permite construir la teoría. Siempre es así, no es la teoría la práctica, sino es la práctica hacia la teoría. Por lo tanto, si yo quiero construir un conocimiento, si quiero reflexionar, si quiero entender qué pasa en una práctica, si quiero verme desde la posición del rol del docente, tengo que asumir que habrá cosas que tendré que revisar, pero porque lo siento, porque lo veo, porque me dicen, porque a lo mejor lo que yo digo al corroborarlo con otra mirada no es tan así como lo veo yo. Y ese juego de intercambio de miradas, de opiniones, de devoluciones, es importante para el crecimiento y la formación de cada uno. Estamos en un nivel que el nivel secundario implica por ahí, podría decirse, más habilidades para hacer de la práctica una instancia con más dinamismo, con actividades que puedan incentivar al alumno, etc. Pero no vamos a jugar en la práctica. O sea, la práctica no es juego. O sea, más allá que utilicemos el juego como una estrategia para la práctica, que es un recurso que tenemos, no es ir a que el alumno se sienta entretenido, porque no es un parque de diversiones. La práctica, o sea, nosotros en la enseñanza vamos a enseñar que podemos utilizar un montón de instrumentos, un montón de recursos y que tenemos que saber cómo utilizarlos. Y ahí está el tema, que muchas veces no sabemos cómo utilizarlos y creemos que sabemos cómo utilizarlos. Y entonces, cuando lo utilizamos y nos dicen que lo estamos utilizando mal, nos enojamos. El enojo es parte del proceso. Todos nos enojamos. Todos cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos enojamos. Pero lo importante es que podamos reconocer cuáles son aquellos aspectos en los cuales nosotros, cada uno de ustedes, tiene que ir trabajando para su propia formación. ¿Y por qué es importante trabajar para su propia formación? Porque en realidad lo que nosotros buscamos es que ustedes se puedan encontrar en la práctica
desde la identidad del rol, o sea, que ustedes puedan conocerse, más allá de conocer la complejidad de la práctica, del contexto, de cómo técnicamente hay que planificar, de cómo hay que recuperar los conocimientos previos, de cómo todo eso que ya que ustedes saben que en las tutorías se les da, es cómo yo me posiciono frente a la práctica. ¿Qué me pasa a mí cuando yo estoy en el aula y tengo que dar un contenido, tengo que trabajar una estrategia? Tengo que dar una actividad, tengo que hacer una devolución, tengo que contactarme con la coformadora. ¿Cómo me ubico? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué tendría que hacer consciente de mi actuación para ir trabajando sobre eso? O sea, uno va creciendo y se va formando y deformando de tanta teoría que ustedes tienen, en la medida en que también compartimos la mirada con los demás. Entonces, ese es el crecimiento. ¿Y por qué es necesario y por qué pensamos nosotros en este nivel primero? Porque supuestamente es un nivel eh, que invita a la creatividad, a pensar en esto bueno, de ver cómo podemos, las distintas maneras de trabajar el contenido. No hay tanta exigencia con un contenido, ¿no? Un contenido teórico, digamos. El contenido es muy, si se quiere, ustedes, la mayoría de ustedes no tienen una bibliografía en el contenido, sino que van recuperando contenidos, van armando los contenidos, porque el contenido es como, más ahora en el secundario, es como que, bueno, pasó a tener un lugar más secundario que primario, ¿no? Entonces, por ahí pensar, ¿no? Cómo recuperar el contenido y cómo trabajar ese contenido, también tiene que ver desde dónde lo estoy recuperando. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que veo, lo que vi en las planificaciones, todos ustedes, todos se han formado en modelos teóricos en las materias, en las cuales en todos tenemos que ser críticos, creativos, reflexivos, bla, bla, bla. Toda la teoría hermosa de todos los autores seguramente la tienen bien incorporada porque eso se ve en todas las planificaciones. Ahora, cuando uno ve la clase, cuando uno mira el proceso que ustedes hacen, ustedes no salen de la reproducción de un contenido que ni siquiera muchas veces lo entienden al contenido. Entonces, reproducen un contenido, reproducen una estructura de clase, primero el contenido, dictan el contenido, copian el contenido, porque ahí tienen que copiarlo, porque tienen que tenerlo, porque siendo que en toda la cátedra dice, bueno, la información, ahora en la era de la información, todo el mundo tiene información por todos lados, se accede a la información de diferentes maneras, pero ustedes tienen una estructura y todos la tienen, ¿eh? No es que alguno nomás, todos la tienen. O sea, por un lado está el discurso, ¿no? El discurso teórico de lo que deberíamos ser, de lo que tenemos que pensar. Y cuando vamos a la práctica y nos posicionamos en el rol, ¿qué hacemos? Reproducimos una información y reproducimos una estructura rígida. Dictamos, explicamos dos cosas, damos algún ejemplo que no tiene nada que ver con los alumnos, ni con el contexto, ni nada, totalmente ejemplos teóricos, vamos a una actividad. Termina la actividad. En esa actividad, cuando se termina la actividad, en el mejor de los casos, hay una puesta en común y ni siquiera un cierre, ni siquiera una conclusión, ni siquiera un recuperar qué es lo significativo de la clase, ni siquiera eso. Entonces, en la, por supuesto que esto es un aprendizaje, por eso estamos donde estamos. O sea, esto se aprende,
se aprende a trabajar en la práctica. Pero para aprender y para tener la flexibilidad de poder darme cuenta de esto, uno tiene que tomar conciencia de qué es lo que hace, de qué es lo que no hace, de qué es lo que le cuesta en la clase o qué es lo que le cuesta cuando piensa en desarrollar un contenido. Porque ese proceso lo tienen que hacer ustedes. Nosotros no podemos hacer eso por ustedes. Nosotros podemos decirle, mira, tenés que pensar en esto, mira, fíjate lo que estás haciendo, mira. Y ustedes son, en definitiva, los que deciden cómo hacen ese proceso. Pero si ese proceso no lo hacen, ustedes siguen reproduciendo una práctica que creen que están en lo que dicen en la planificación crítico, constructivos, aprendizaje significativo, bla, 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 que no tiene ningún sentido en la práctica que están realizando. Entonces, esta instancia, al tener una facilidad, si se quiere, de muchos tienen las clases estructuradas por los profesores de la cátedra, muchos tienen un contenido muy breve para desarrollar, eh, que tampoco lo profundizan ustedes, o sea que reproducen lo mismo que le dan a los alumnos. eh, Tienen actividades o tienen muchas ideas con relación a algunas actividades. Este nivel que no requiere tanta preparación es la antesala del otro nivel superior. Que en el otro nivel superior vamos a trabajar con gente, con personas que se están formando para docentes. Y ahí viene el problema, que si yo no sé las dos tópicas, ahora me acordé, las dos tópicas de Freud, solamente pensar en que una es la estructura y la otra es la dinámica, ni siquiera eso sé, pero dicto todo el contenido y les digo a los alumnos que trabajen una actividad con ese contenido dictado, que no lo entendí tampoco yo, después de tener no sé cuántas psicologías tienen, yo cuando voy al terciario tengo que desarrollar la teoría de Freud. No tengo que darle las dos tópicos. No tengo que trabajar con cuatro conceptos. Tengo que desarrollar la teoría. Entonces, el paso que va al nivel superior es mucho más complejo porque además de desarrollar la teoría, tengo que pensar cómo trabajar esa teoría para que ese alumno, futuro docente de matemática, de educación física, de lenguas extranjeras, que no es de ciencia de la educación, pueda enseñar un contenido. Entonces, por ahí algunos piensan que es como muy exigente, como muy perseguidor, si se quiere, que uno esté detrás de ustedes mirándolo, diciéndoles cómo trabajar, diciéndoles cómo uno puede ir modificando, revisando, porque es necesario para prepararlos formativamente para el otro nivel que viene. Que en el otro nivel que viene es mucho más complejo y algunos de ustedes que ya estuvieron en ese nivel lo saben. Entonces, eh, ¿cuál es el camino que veo, que vimos, que más o menos a ver si podemos destrabar algunas resistencias que tenemos todos y que ustedes también la tienen? Que es justamente esa resistencia del análisis, la resistencia de la reflexión y la resistencia a revisar lo que hago, o porque creo que lo hago todo bien, o porque creo que lo hago todo mal, entonces estoy en una actitud ni uno ni otro, nadie hace todo bien y nadie hace todo mal. Todos tenemos cosas buenas y todos cometemos errores, obviamente, es un periodo de aprendizaje, pero entonces pensamos en estas tutorías personalizadas. Y en esta tutoría personalizada, un poco la idea es esto que nosotros también al inicio de la cátedra dijimos que íbamos a generar espacios de evaluación, de autoevaluación, de coevaluación
y de heteroevaluación. O sea, la evaluación entendida como las tres miradas, ¿no? de el proceso formativo, que es lo que requiere un proceso formativo. O sea, la mirada de ustedes, la mirada del otro, que el otro es el compañero y el formador, y en esa tríada, digamos, de miradas, ¿no? Construir el sentido y el significado que tiene o que tuvo, en el caso de los que terminaron, el trayecto formativo. Estas tutorías personalizadas, personalizadas, no me ocurre que son más, son personalizadas porque van por pareja, no son como las tutorías que venían haciendo en el sentido de vamos a trabajar las planificaciones. No, no vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar lo que ustedes hicieron con todo eso. Vamos a trabajar lo que ustedes recuperan de todo ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a ir a las tutorías con la pareja pedagógica con toda la documentación que tienen sobre sus prácticas. Eso significa que en la documentación tienen que tener las planificaciones de clase. Las planificaciones de clase, las que hicieron, las que le presentaron a la profesora, las que esas planificaciones, si no hubieron o no hubo revisión de planificaciones, o sea, no hubo cambios, no hubo modificaciones, bueno, así se entiende que en los registros de observación estará como presentaron la planificación. Si hubo revisiones o hubo cambio por cualquier motivo, esa planificación con la revisión correspondiente, ya sea porque observó el profesor, porque observó el compañero, porque no pude dar lo que estaba previsto, porque, no sé, apareció un acto y yo no lo pude dar, y entonces eso pasó para la... No es que pasa automáticamente, porque ustedes tienen esa idea de que yo hago esta planificación, bueno, no, di hasta acá, bueno, esto automáticamente pasa para la clase que viene. Automáticamente no pasa nada. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo revisé? ¿Cómo lo planteé? ¿Cómo pensé? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo? O sea, tengo que hacer la modificación, tengo que hacer la revisión. Entonces, planificaciones con sus revisiones. Las observaciones. Todos los registros de observación, si tienen 10 clases dadas, 10 observaciones. En esas observaciones están las observaciones del par, las observaciones del profesor de la cátedra que fue a verlos y la observación del coformador. Así sea que el coformador hizo un comentario breve, lo que fuera, lo que fuera. Ustedes todo ese material lo tienen que eh, tener presente. Todos, todos los que hicieron práctica. Así hayan dado 2 clases. El cuaderno de campo. O sea, lo que ustedes fueron anotando de lo que fueron recuperando como aspectos significativos de la práctica. Esto es, las revisiones que fueron haciendo, los impactos que tuvieron, todo lo que fueron ustedes anotando, digamos, en esto de a lo mejor hay gente que tuvo prácticas muy discontinuas porque el profesor no, fue a no iba a clase. Bueno, todo lo que ustedes recuperaron, todo eso va al cuaderno de campo. El registro de las tutorías, de todas las tutorías que asistieron, qué hicieron en las tutorías. Y todo el material que ustedes puedan considerar importante mostrar como em, tipo de actividades, no sé, propuestas que hayan hecho, no sé, a lo mejor algún proyecto en el que participar, todo lo que ustedes consideren que puede servir. ¿Para qué? Para que ustedes den cuenta, ustedes tienen que dar cuenta, proceso de autoevaluación, de su proceso.
Por lo tanto, tienen que armar, no empezar a decir, acá tengo esto, no, armar su propuesta de mostrar cuál fue su proceso de aprendizaje en el trayecto de este periodo de práctica. A partir de lo que ustedes muestren, vamos a ir viendo qué aportó el compañero, qué aportan los profesores, qué aportó la tutoría y cómo se trabajó con todos esos elementos. Por lo tanto, ustedes tienen que armar, ¿sí? Si se quiere, su proceso de autoevaluación para trabajarlo en la tutoría. Por eso es 1 hora y media, porque los dos de la pareja, la tutoría es por pareja, los dos tienen que hacer ese proceso. Y en ese proceso también plantear las dificultades del proceso, porque también las dificultades forman parte de un proceso. O sea, hay dificultades que uno no las esperaba, que uno no las quería, pero las tuvo, las que fueran. Todos tenemos dificultades, ¿sí? Y los procesos no son lineales, van y vienen, retroceden y avanzan. Entonces, nada es todo desde que iniciamos, todo fue maravilloso hasta que terminamos. No, habrá habido cosas que nos retrasaron, que nos interrumpieron, que volvimos para atrás, que nos descolocaron. Bueno, ese proceso lo tienen que mostrar en las tutorías. Hasta acá, el tema de las tutorías. ¿Se entendió? Bueno, empezamos con los silencios. Si tienen que hacer Sí, profe, sí, preguntas, entendí. hacen. Diego. No, profe, Y- entendí. Gracias. Ah, pensé que iba a hacer una pregunta. Bueno, ¿no hay preguntas? Por ahí Bueno, estaría en bueno esta que, entonces, profe, disculpe, a ver, más allá del sí. movimiento gestual que hagan, si pueden activar su micrófono, decir sí, no, o activar el chat de última sí se entiende, no se entiende, cosa de que quede como que la información efectivamente llegó. Puede ser algo quizás absurdo, pero es necesario para poder saber si se está entendiendo lo que se está explicando y sobre todo también si hay dudas o consultas que puedan aprovechar este espacio para poder hacerlas. Más que nada los comentarios, algunas dudas o cuestiones que quieran revisarlas, este es el momento sumamente oportuno para poder hacerlo. Una pregunta un poco obvia. ¿Hay que llevar las listas firmadas de los profes de los coevaluadores, Sí, por de supuesto. los coformadores? Todo el material, todo lo que tengan Todo. tienen que llevar, todo Ya lo que vamos a ir tengan. armando carpeta entonces. Esa sería la planilla de asistencia, supuestamente de la Sí, clase y de lo que hicieron, ¿sí? sí. Bien. Cómo tienen que llevar los registros de observación que hicieron al profesor, los elementos que tomaron de la entrevista que les sirvió para organizar la clase, como los materiales, y en el caso de que el profesor les haya dado materiales para la clase, también lo tienen que hacer, cómo lo tomaron, cómo lo hicieron, cómo lo utilizaron. Todo lo que hicieron, todo lo tienen que llevar Todo. a la tutoría. Bueno, en este punto hay dos grupos, va a aparecer dos grupos. Un grupo que termina, que terminó, o que termina para la semana que viene, o otros que ya terminaron, y un grupo que continúa, ¿sí? Los que continúan, sería bueno que tuvieran ya eh, yo hablé con algunos profesores de los que continuaban y por lo general se quedamos en que en la mayoría de los que continúan más o menos son las 3 primeras semanas de agosto. Y las 3 primeras semanas de agosto que no inciden, digamos, en el trabajo o en el inicio del otro nivel
porque el nivel superior por lo general se ingresa fines de agosto o primeros días de septiembre, porque no ingresamos antes, porque terciario comienza después del 20 las clases. Por lo tanto, no vamos a... la idea es que puedan cerrar el ciclo antes de comenzar, a no ser que, bueno, pase alguna cuestión que se tengan que extender, pero más o menos acordaremos o veremos en cada caso particular cuánto y hasta dónde se extenderán y por qué y si se extenderán o no. Hay gente que no tiene definido todavía si va a extender o no. Y en la tutoría justamente es una de las cuestiones en donde se va a ver si van a continuar o no. Siempre se les dijo que las horas eran un referente nada más para iniciar. Nadie dijo que las 12 horas eran taxativamente, es el número que ustedes tenían que cumplir. Por lo tanto, hay gente que tiene mucho más de 12 y no termina. Hay gente que tiene 12 y en primera instancia termina. Veremos si después de la tutoría termina o no, o si tienen que continuar. Entonces, hay gente que cumplió y que se dio por terminado. Y hay gente que cumplió, digo, las 12 horas, ¿no? Y hay gente que tiene más de 12 horas y hay gente que no llegó a las 12 horas. Tenemos todas las posibilidades. Pero no quiere decir que estén preparados para el otro nivel, ninguno. Entonces, eso se va a ver en la tutoría, por eso se les está pidiendo este trabajo de cierre del nivel. ¿Se comprendió esto? Bien. Sí, profe. Eh, Sí, profe. bien, correcto. Bueno, hay dos fechas que quiero decir, que una es en el caso que después de la tutoría, bueno, que tenemos la semana que viene, se le dirá si cierran o no el nivel, y se les va a presentar el modelo del trabajo final que deben presentar para cerrar este nivel. Y la presentación de ese trabajo final va a ser el 11 de agosto. En eh, las clases en general, digamos, las clases del grupo que vamos a trabajar, vamos a comenzar después de la primera semana de agosto, porque es la semana de exámenes, vamos a empezar la segunda semana de agosto nosotros antes. Siempre empezamos antes para poder ganar tiempo, digamos, para poder trabajar algunas cuestiones antes del inicio de las clases. El martes 12 de agosto, ustedes tienen pendiente la bibliografía obligatoria. Algunos, muy pocos, tenían un texto, el texto paralelo, creo que habían presentado el de Sanjurjo, Fabio. Sí, profe, me habían presentado el texto Mm, paralelo de bien, Sanjurjo. bueno. Em, la bibliografía, que la vamos a trabajar después en esas semanas de agosto, ustedes tienen que tenerla trabajada y con los respectivos textos paralelos que dijimos que que íbamos a hacer la escritura de los textos para poder asegurar dos cosas. Por un lado, la lectura de la bibliografía obligatoria, que es la que vamos a trabajar para el análisis final de las prácticas, y por el otro lado, el que ustedes puedan hacer una lectura significativa, digamos, que puedan recuperar y apropiarse de algunos elementos que hacen a entender mejor la práctica desde, digamos, desde los marcos teóricos, para que se pueda analizar desde la voz de los autores también la experiencia que ustedes han tenido. Por lo tanto, los textos paralelos de los tres libros obligatorios, tres o cuatro,
tres eran. Mm. Y ya estoy pensando en agregar otro más, pero no va a ser para ahora. En esos tres libros, ustedes tendrán que presentar eso, y lo vamos a trabajar, lo van a presentar por aula virtual el 12 de agosto. Ah, tenía el viernes 8 yo. Bueno, no, vamos a ponerle el martes 12. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si me olvido de algo. Profe, le consulto, los textos paralelos de la bibliografía que quedó pendiente, ¿tiene que ser grupal también o individual? ¿También? ¿Qué significa también? Porque el que hicimos de Sanjurjo fue grupal, el texto paralelo. Em, no, la idea es que la lectura sea individual. Lo que sí pueden hacer, bueno, o sea, la lectura es individual y pueden hacer el texto paralelo grupal, si les resulta más sencillo. Si es grupal, lo tienen que presentar el 8 entonces, si no va a ser Ujú. individual. Y el que presente individual es el 12. Bien, ¿Está? gracias. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran? ¿Me falta algo? No sé. Sí, Una bueno, queda pregunta, que se profe. anoten en la... Sí, sí, Cecia, te escucho. ¿Sí se hizo la corrección del primer texto paralelo o eso se va viendo nomás? Ay, ¿cómo? No entendí. No ¿Cómo? entendí si se corrigió la primera entrega que hicimos del texto paralelo. Ustedes tienen que correr. Claro, disculpe, profe, Tengo esa entendido. primera entrega está en el aula, que era la que se le había propuesto. Lo que está haciendo es revisar cómo lo pudieron analizar. Lo que se le propone ahora es avanzar en la lectura y en la construcción del segundo. Pero no hubo una evolución todavía de esa primera entrega que tuvieron. A ver, con respecto a la devolución del texto paralelo, el texto paralelo es una construcción personal de la lectura de un texto, ¿sí? Ahí lo que se articula, digamos, es la teoría con la significación personal que se le da a la teoría. En este texto paralelo o en los textos paralelos, lo que nosotros eh, de alguna manera, el objetivo es asegurarnos que ustedes no solamente lean un texto como vienen leyendo en las cátedras, ¿sí? O pedazos de texto, sino que puedan tener o puedan ir dándole un significado ahora, sobre todo ahora que ya han pasado un trayecto de práctica en donde ustedes le pueden dar otro significado y pueden, digamos, ampliar o enriquecer esa mirada teórica. La idea es el trabajo que ustedes hacen con respecto a ese texto. Por eso, devolución del texto, no va a haber una devolución del texto paralelo, va a haber una revisión de cómo ustedes van resignificando y lo que vamos a trabajar en agosto es el significado que tiene en el marco teórico esos textos, digamos, o sea, cuál es la significación y el alcance más allá del significado que ustedes les hayan dado. Entonces, no hubo una devolución, sí hubo una devolución de, por ejemplo, los casos que muchos de ustedes no lo han terminado, que ustedes lo que han hecho, algunos han hecho un buen relato de casos, otros ni siquiera han hecho el relato de casos,
no han analizado el caso y ni siquiera han ocupado o utilizado tampoco el material, digamos, porque el primer texto era para darle sentido o para hacer el primer análisis del caso. O sea, esa era otra herramienta que nosotros teníamos para que ustedes puedan empezar a pensar en cómo es el análisis desde la mirada de la teoría a una situación concreta. O sea, cómo recuperamos conceptos y los resignificamos en una situación concreta, en este caso desde la práctica de ustedes, pero en el trabajo era en la elaboración de un caso, de, bueno, a partir de unas observaciones, de las observaciones de un profesor, etcétera, etcétera. Ese trabajo tampoco lo terminaron. Pero habíamos dicho, vamos a dejarlo para que ustedes puedan centrarse en la práctica. Pero sería bueno que antes de presentar el trabajo final del cierre, pudieran cerrar con el caso aunque sea en forma individual. Porque eso da unas herramientas, ¿no? Que te permiten trabajar y a uno le permite darse cuenta de cuál es la importancia que tiene que el marco teórico de alguna manera no me dice lo que pasa en la práctica, sino que me explica desde otro lugar lo que yo viví en la práctica o lo que se vive en una práctica, que son dos posiciones totalmente distintas. Entonces, ese distanciamiento con el marco teórico, que me parece que les va a hacer bien, por eso es que ahora digo, bueno, hay una fecha para hacer el texto paralelo. Si ustedes trabajan bien en grupo, porque la idea, a ver, acá no es cumplir con una tarea. O sea, el cumplimiento, cumplo pero miento y digo qué hago, que lo presento, eso no me interesa, ni a mí ni a la cátedra. O sea, en el momento en el que nos pongamos a analizar y a ver cuáles son esos conceptos y cómo ustedes lo resignifican y cómo ustedes le dan sentido a la experiencia, ahí nos ponemos a hablar en serio. No nos ponemos a hablar en serio porque ustedes presenten bien estructuradito un texto. Eso no interesa, porque la teoría, sino siempre, ¿sí? Va por un lado y después en la práctica hacemos otra cosa y nos llenamos de un discurso que no tiene ningún sentido en la práctica. Entonces, la idea es cómo damos fundamentos o argumentamos desde otra mirada, desde la mirada de X autor, cómo fundamentamos lo que yo experimenté en esta situación. O cómo contraargumentamos lo que ese autor dice sobre lo que se pasa en la práctica con mi experiencia, con lo que yo vivo o con lo que yo observé de otras personas. Por ejemplo, en el caso del profesor que se tomó la observación. Entonces, ese es el trabajo que interesa en práctica. No si lo presento o no lo presento, si me ponen un 10, un 9, no. El proceso es un proceso de construcción en donde voy adquiriendo determinadas herramientas, sí que me permiten a mí poder ir generando procesos reflexivos que me ayuden a formarme en práctica. Ese es el objetivo. Entonces, todo lo que se dice que se tiene que ir haciendo, sí, se va controlando si se hace, si se dejó, que sería conveniente que lo retomen. Se ponen fechas porque hay que tener un encuadre, una estructura, tienen que cumplimentar con algunas cuestiones, pero no es solamente para cumplir, es qué importancia tiene hacerlo para lo que me va a ayudar a entender, digamos, cómo es la relación teoría-práctica, en este caso. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Profe, yo quería consultar por el tema de las tutorías. ¿Van a ser virtuales o serán presenciales? No, todas presenciales, porque en realidad en esa instancia necesitamos la presencialidad para poder ver, trabajar con la documentación que ustedes traen para ir trabajando, digamos,
a través de los materiales que ustedes van presentando, ir viendo, y eso en la virtualidad es muy difícil hacerlo tan minuciosamente. Por eso cada día ustedes ven que hay solamente 3 horarios, ¿sí? Excepto algunos que hay 4, pero porque son largas las brechas, digamos, entre uno y otro para poder sentarnos a trabajar con la pareja. Entonces ahí, por eso es presencial. Yo considero que el contacto, digamos, que el contacto personal genera cuestiones que son mucho más ricas que esto, ¿no? Más allá que podamos tener una conversación de a dos, por acá, que podamos consultar, pero no es lo mismo sentarnos a trabajar sobre el proceso de cada uno en forma presencial. Por lo menos para mí no lo es. Bien, profe, gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿Alguna profesora. pregunta? Sí, yo, profesora, ¿Quién? María Luisa. María Luisa, Sí, María ¿cómo Luisa. está, profe? Sí, sí, sí. Bien, ¿y Bueno, vos? mi consulta es la siguiente. Mi compañera, mi pareja pedagógica dejó las prácticas, así que ella fue a una instancia más a observarme y ya en la última no fue. Cuando hice la selección para la tutoría de la semana que viene, eh, si bien le había comentado, ella no me había contestado en el momento, cosa que yo antes de que me ganen de mano, digamos, elegí los martes de las 7:30 hasta las 9, creo que es la 9:30, creo que era la tutoría. Ella me contestó después que no iba a poder ese día, así que ahora no sé si cambio la fecha o si le pregunto si ella me va a acompañar, porque también esta cuestión de que hay muy poca comunicación con ella, entonces no sé bien la situación de ella, si ella va a continuar porque no voy a poder hacer el trabajo pedagógico con ella, digamos, con mi pareja, no sé si me explico. Eh, Escuchame, María Luisa, vos tenés los registros de observación de ella? sí, solamente dos tengo de ella, de que ella fue a observarme a mí, pero no pude ir a observarla a ella porque cuando fue bueno, no sé si usted No, ya ya sabe que sé ella que vos no. no, yo ya sé que vos no observaste porque ella dejó la práctica, ya sé todo eso. Ahora, yo te pregunto, ¿vos tenés Sí, eh, las observaciones de ella? sí, 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 las dos que fue sí tengo, sí, ¿Cuántas clases diste vos? cuatro, perdón, sí, cuatro clases. 4 clases. Eh, ¿Dos tenés? sí, ¿Tenés una de la profesora Graciela? sí, una de la profe Graciela, una de mi profe, la dueña de de las horas, ¿Una digamos. sola? Después, una sola de mi profe Graciela, una de la profe María Silvia, que es la de las horas de construcción ciudadana, y dos de mi compañera. Cuatro tengo. Bueno. Vos en ese Bien, caso llevás lo que vos tenés. Si ella no va sí, a ir, no, no sé si va a ir porque ella no, ella me avisó. Lo único que cuando ella me avisó, yo le dije de que si ella se comprometía a ser observadora, ella me dijo que sí. Bueno, vamos a suponer de que, bueno, listo, se cerró el ciclo, vos tenés eso. Vos llevás lo que vos tenés y armá tu, tu sí, sí, tu sí, portfolio, tu trabajo, digamos, en función de lo que vos tenés, de lo que se observó y del material que tenés. No hay ningún problema. Lo que sí a lo mejor ahí, ¿en qué horario te inscribiste? Ahí vamos a tener que cambiar, Fabio. ¿En qué horario te inscribiste, María Luisa? de las 7:30, martes, de las 7:30 de la mañana hasta las 9. Sí. Claro, pero eso es porque son dos parejas. Ahí Ujú. tendríamos que poner, ahí vamos a cambiar los horarios, Fabio. Vamos a poner Sí, 8:30 la perfecto, próxima pareja. no hay problema. Está, Porque como va a estar sola, entonces le vamos a dar 1 hora para María Luisa nada más. ¿Eh? está, Dale. está, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguno está? ¿Está Sí, sí, profe, respondido? gracias.
Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Profe, buen día, ¿cómo anda? Nosotros seguíamos Hola. después de María Luisa, nos anotamos 8:30 hasta las 10 creo que era, o a las 9 más dejamos. Claro. No, no, siempre se respeta si son 2 las horas y media. No, no, ella porque va a estar sola, digamos, ya pues, siempre 7:30 no se empieza, va a empezar un poquito más tarde. Entonces, ustedes, ahí si ya se anotaron, Fabio ya adelanta a 8:30, entonces van de 8:30 a 10. ¿Está? Bien, gracias, profe. No, no. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿No? pensaba que por ahí Vos el de no, vos María no tenés que Luisa, preguntar. en vez que arranque 7:30, puede arrancar a las 8 y que sea de 8 a 9, así no hay tanta modificación en las 30 minutos de todas las otras parejas que siguen. En vez que empiece 7:30, le Ah, arranca a las 8. Entonces hacemos de 8 a bueno, 9 y dale, entre, sí, está bien. Está bien, porque perfecto. si no tenemos que María contarle a Luisa, todos ¿podés a media las hora. 8? Está bien, perfecto, Fabio. Dale. María Luisa, ¿podés a las 8? Sí, sí, puedo, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces a las 8, listo, perfecto. Ah, Bien. Así que ah, Ana Laura no modificás nada, te vas a las 9 nomás. Bien. Bueno, ¿algo más? ¿No? No, profe, Bueno, no, no. No se olviden la bueno, entonces asistencia, nomás que quedamos mandé el así. link. Mandé el link de asistencia ahí en el chat de acá de la reunión. Complete los que faltan. Bueno, entonces nos vemos con los que se anotaron el lunes y con el resto nos vemos la semana que viene. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a la organización, a lo a lo que quieran, a lo que tengan que presentar, etcétera, ya saben que están las vías abiertas para la comunicación. Están el profesor Bruno, Fabio, la profesora Graciela, yo, para que ustedes puedan consultar lo que necesiten para la tutoría. ¿Está? Bueno, nos vemos, buen fin de Gracias, profe, y adiós. Nos Hasta vemos, luego. adiós. profe. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente.